más morena. ¿Eh? Porque había una que tenía más morena. No sé, por el término. ¿No? Muy buenas noches. Feliz lunes, feliz martes, feliz jueves, feliz semana, feliz fin de semana. Dependiendo de la hora, lugar, situación geográfica en la que usted nos esté en este momento permitiendo que lo acompañemos. Le damos las gracias por dejarnos estar con usted en este momento. Bienvenido al universo de Matka. Bienvenido a Contraluz. Porque todo es mejor si se ve a contraluz. Haga la prueba, haga la prueba. Dele un beso a su novia a contraluz y verá que se ve mejor. Bueno, muy bien, comenzamos aquí Contraluz, que es la segunda parte. Seguimos hablando de las sociedades dirigidas, los complots, las manipulaciones. Son tan reales como las películas, es decir, son más reales que las películas. Usted no sabe cómo estamos nosotros en esta sociedad dirigida. Y bueno, para hablar del tema, como siempre, le damos la bienvenida a nuestros dos panelistas protagonistas de Contraluz. Tenemos a nuestra queridísima Marcela. ¿Cómo estás, Marcela? ¿Cómo te va? ¿Cómo va todo por allá? Muy bien, Nacho. Hola, saludos a todos los que nos acompañan. Muy bien. Y también tenemos a nuestro queridísimo Fausto. Con Fausto nos vamos a ir a un rodeo a montar un par de toros cebús. Saludos, Nacho. Sí, claro, aquí te está esperando ya un Longhorn bien bravo. Bueno, habrá que ver, habrá que ver. Me hace carne el Longhorn después. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Aquí estamos, por supuesto, hay una tosecita ahí al último. Bueno, sociedades dirigidas. Muy interesante el programa pasado, el podcast pasado. Estuvimos hablando de muchísimas películas. Algunas se nos quedaron por fuera del tintero, pero hoy ya estamos aquí listos para volver a hablar sobre ellas, ¿no? Sobre todas estas historias de las sociedades dirigidas y pues muy contentos de poder volver a retomar el tema porque la verdad nos habíamos metido en unos caminos, en unos intrínculis muy interesantes, ¿no? Estábamos hablando de cómo ese futuro distópico no era tan distópico, ¿no? Entonces, no sé, ¿por dónde arrancamos? ¿En cuál nos quedamos? ¿Cómo fue? ¿Ustedes recuerdan bien? Estábamos en cuál, estábamos hablando de... ¿Cuál estábamos? No te oigo, Fausto. Nos quedamos en Fahrenheit. En Fahrenheit, exacto, en Fahrenheit. Bueno, estábamos en Fahrenheit, en efecto, pues comentando que
era más o menos una apología o una inspiración, ¿no? De lo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial con la quema de los libros, ¿no? ¿Cuál era el objetivo de quemar los libros? Bueno, de quemar cualquier tipo de pensamiento, eliminar cualquier tipo de pensamiento que fuera contrario a lo que era la hegemonía nazi, ¿no? En ese momento. Fausto, te voy a pedir el favor que corras un poquito a la derecha o a tu izquierda, porque sales cortado. Eso es, école, cuá. Ahí está perfecto con el superfondo de dinosaurios galácticos que tienes ahí. Está muy bien, excelente. Bueno, entonces, que esta película de alguna manera como que traía esos hechos a colación, ¿no? Y de alguna manera yo creo que hoy en día habla esta película que tiene una segunda versión que hicieron por TNT en una serie, no, eran dos capítulos, creo que no estoy mal, o una película completa, no me acuerdo, creo que fue completa, ¿no? Una película completa en TNT. Que es una versión bastante comible de la película, bastante comible. Y para mí lo que representa Fahrenheit hoy en día, o cómo la podemos traer a colación, bueno, es que en efecto hoy, por ejemplo, con todo este movimiento de wokismo, creo que hay una quema de conceptos. Es decir, si bien es cierto, no está físico el tema de que anden quemando documentos y libros, pero sí es cierto que están reevaluando ciertos conceptos, inclusive científicos, ¿verdad? Y creo que sin ningún fundamento, ¿no? Entonces es un poco como ir y prenderle fuego a la cultura, a los conceptos, a todo lo que sea distinto, cuando se supone que ese mismo movimiento lo que hace es abrazar lo que es diverso, ¿no? Ahora, diversidad, pues no, yo lo que veo es una proliferación de los quereres sexuales y una hiperbolización del tema sexual, como si fuera tan importante lo que una persona decide con quién o cómo o qué quiere hacer, porque inclusión no veo, yo no veo que nadie esté luchando por la visualización de las personas en sillas de ruedas, por los perdidos mentalmente, por los anoréxicos, por los que tienen problemas de albinismo, por los tullidos, por los mudos, por los ciegos. Yo no veo grandes campañas para que le den trabajo a los ciegos o a los sordos, todo lo contrario, veo es un montón de presupuesto y como que cualquier otra idea es como perseguida, no sé cómo lo ven ustedes. Sí, pues bueno, esto es parte de la tesis central, ¿no? De cualquier sociedad dirigida o controlada. Siempre es la visión de una persona o de algunos que logran concentrar un poder sobre todos los demás, sobre millones, y ellos ejercer su propia verdad sobre todos ellos, sin, digamos, la tolerancia de que haya alguien que les conteste o les rebata sus ideas como absolutas. Entonces su intención es vigilar todo y aplazar todo aquello que no sea igual a ellos. Y es la principal tesis que se desarrolla desde 1900 hasta llegar a nuestros días, en donde todavía seguimos manejando esa postura. No manejamos, o no hay al menos unos referentes tan importantes como los que estamos viendo, tanto en la literatura, el arte, la cuestión del cine, que rebatan este tipo de ideas. Hasta hoy lo más estructurado es mantener todavía la visión de un imperio por una persona o por un grupo, y no, digamos, no algo antiimperial, ¿no? Que es quizá lo que en su momento marca las guerras de las galaxias, ¿no? Que era esa lucha, ¿no? Del imperio oscuro. Entonces este imperio oscuro es el que domina, o descubrimos a través de algo completamente científico. Está muy loco. Y vemos que es una idea que de alguna forma se ha desarrollado de una forma muy amplia. Está haciendo un poco de investigación o averiguando un poco todas las visiones distópicas, en este caso de simulaciones o mundos que son completamente dirigidos y controlados por una entidad. Llego a que la mayor parte de obras que estamos viendo aquí nosotros fueron inspiradas
como primera visión o primeras premisas de este tipo de circunstancias, la obra de La Tempestad de Chekhov. Entonces, me doy un poco a la tarea, ¿no?, de investigar sobre esta obra. Y esta obra es, digamos, que la magia que realiza una persona para concentrar o llevar a las, digamos que a las personas que él le habían causado cierto daño a una venganza. Y esta venganza era cerrarlos en una isla y hacerles pasar todo tipo de, en este caso, de tormentos, pero es algo que él invoca. O sea, entonces, como idea primaria que surge dentro de esta obra, genera en todos los demás que realizan esta obra narrativa ficticia, como Aldous Huxley, como Orwell, como los que vamos a ver, comienzan con esa idea central, ¿no?, la de provocar un mundo para hacer tormentoso el de otros y con él obtener las ganancias interminables, y sobre todo con esas ganancias interminables lograr ellos pues rebasar los límites de la Tierra como un objeto central, salir de la Tierra, avanzar hacia otro tipo, y digamos que ya tomar en cuenta a las personas que se van quedando fuera de su mundo, de sus exigencias, descartadas totalmente. Es una particularidad que, digamos, se empieza a ver reflejada en obras como la que ella ha decidido, que son Los Comerciantes Espaciales. Y todos también parten dentro de una idea, tanto Metrópolis, que fue una que vimos la vez pasada, y digamos que en 1974 parten de otra problemática, y esta es de la misma que parte este libro, ¿no? Este libro comienza a realizarse en 1953, ¿sabes?, con Sale, y ya maneja la hipótesis de un mundo que esté sumamente poblado. Entonces ya hay un descontrol total en la cuestión de la natalidad, por los cuales las empresas comienzan a tener un poder más grande que el político, y de alguna manera comienzan a expandir completamente gustos. Y son gustos pues propiamente mecánicos y de producción. Entonces, no conforme con tener un mundo esclavizado, comienzan a tener también ya digamos que la oportunidad de contactar con otro tipo de entidades, ¿no?, de otros lugares que también tienen sus mismas problemáticas. Entonces, pues bueno, comienzan a pues comercializar con la vida. Es algo que también es algo que se ve dentro de estas sociedades dirigidas o de control, y que las vemos de manera notable. Hablábamos de esta parte, ¿no?, de la película Ascensión, donde la mayor parte de la gente que se une a la sociedad de consumo, que es una de las tesis que también maneja el padre de todo este tipo de simulaciones, ¿no?, que es Jan Baudrillard, y que después lo vamos a ver tratado en primera etapa con Marcela, sobre la cuestión de Matrix. Entonces ya no solo conformarnos, ¿no?, con lo que vemos o lo que veíamos en Metrópolis, que era el trabajo humano, ¿no?, capitalizado para una gran máquina, sino ahora toda una realidad inventada para una simulación aún más grande, de la cual te empiezas a dar cuenta que la Tierra es solamente pues una pequeña cápsula de miles y millones de cápsulas existentes en una realidad alternativa y de universo paralelo. ¿Todo bien? No solamente a plantearse como un infierno el hecho de que haya gente muy poderosa que desarrolle todos los tipos de vigilancia en el mundo, ¿no?, para que nunca se desarrolle, simplemente pues ayude, ¿no?, que ellos mantengan su poder, sino que hay cosas mucho más gigantes que controlan a que controlan a ti, y que es pues de alguna manera ya universal el problema. Entonces no solamente es escapar, ¿no?, de las cámaras como era en 1984 o en Metrópolis, escapar de una máquina, que hoy no, ahora escapar del
todo un universo alternativo, diferentes dimensiones. Comienzan los problemas de algo que se empieza a tratar cuando todavía no teníamos nosotros, o al menos conocimiento de que eran computadoras y esto que hoy en día. Teníamos el teléfono, que era lo que más nos sorprendía, que nunca logramos contestar cómo nos escuchábamos de un lugar a otro. Pero estamos en 1952 y se comienza a crear de una forma mucho más exponencial el universo del control. Todo esto, ¿no? De que comienza a sobresalir hoy en día a verse mucho más pues pleno, ¿no? Con mayor libertad que como la teníamos antes, en que solamente estábamos limitados a que la televisión nos informara algo más de lo que había en los libros. Ahora ya tenemos redes gigantescas en donde cada quien que está inventando algo en automático se lo vemos. Pero que sin embargo seguimos estando ahora nosotros pues demasiado lentos, donde hoy en día están inventando casi todo de una forma apabullante, algo que también hemos manejado como las ideas comienzan a explotar. Claro, Entonces, en efecto hay más material, hay más oferta, pero hay muy poca menos profundidad, ¿no? Y lo interesante es que, por ejemplo, la profundidad que tiene la novela de Ray Bradbury, que es esta de Fahrenheit, ¿no? Como tú decías, en 1953, pero él en una entrevista en 1956 dijo que él había escrito la novela, porque yo acabo de decir respecto a la quema de libros en Berlín, ¿no? Pero él en esta entrevista menciona que lo inspiró fue la amenaza durante la era McCarthy en Estados Unidos de la quema de libros. Es decir, que este tipo de historias, que si bien es cierto, nos, nos, nos relatan un posible futuro distópico, pues la verdad están escritas así sobre un presente distópico. Y en este caso estamos hablando de un pasado distópico, en que no sucedió esa quema, pero ¿qué sucedió? Otra cantidad de cosas que voltearon el asunto, ¿no? Por eso este tema de las sociedades dirigidas y el cine me parece que es muy relevante, porque creo que nos permite entender que el término distópico, así dice una novela distópica, dice una película distópica, no es tan distópico. Creo que es más bien más típico, más tópico, ¿no? De lo que pensamos. Porque si nos damos cuenta, vivimos nosotros en Occidente de una manera, pero nuestra vida para un personaje, para una persona que vive todos los días en África, por ejemplo, que tiene que caminar 70 kilómetros para poder llevar el agua a su casa, ¿verdad? Pues es distópico. Imagínense lo que es para esa persona que a una persona le llegue el agua a su casa en lugar de tener que ir a buscarla. Pues es una locura. Y para nosotros, en medio de esta modernidad, ver esos parajes desolados y entender que la gente tiene que caminar y que sufre, y esto, pues es igual al futuro distópico que plantean la mayoría de estas obras, ¿no? sí, así es, y sobre todo, pues bueno, a mí lo que más me sorprende es cómo de alguna forma es una visión en la cual, por la cual nace en momentos y siglos que nosotros entendemos que no hay ningún avance muy significativo científico, ¿no? Como creemos que hoy en día pasa, pero sin embargo, a nivel mental, cuestión de los conceptos de todo tipo, pues hay un adelanto muy fuerte. Y también siempre la idea de cuánto a lo mejor se ha destruido la historia humana, ¿verdad? No comprendemos que a lo mejor muchas de las cosas que nosotros creemos que son avances, pues ya existieron hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, es un concepto que siempre se repite y que de alguna manera nunca deja de estar presente conforme va avanzando una sociedad. Y lo dicen también científicos, que esclarecen esto de que las sociedades entre más se van haciendo inteligentes, más se destruyen así mismas. Casi siempre terminan nunca atrayendo sociedad. Sí, Todo avanza, ¿no? Y es algo ilógico, pero sí. conforme nos hacemos completamente más avanzados, también nos hacemos más malvados. Y también lo vemos ahí, dentro de las mismas reflexiones que hay de Shakespeare en La Tempestad, y las que también suceden en otra obra maestra, ¿no?, de la literatura rusa, que se llamaba
Memorias del subsuelo de Dostoyevsky. Ya, pues es que Imagínate, son dos sí, gigantescos, o dos gigantescas entidades, ¿no? Que sí. crearon unas lenguas cada una y que se mencionan más o menos lo mismo que sucede en un futuro utópico y bueno, que también después termina en una realidad distópica, ¿no? Sí, es Entonces, que está muy, es muy una, sorprendente. es una locura. Bueno, Marcela, ¿qué nos dices? Pues estaba muy interesante la charla. Bien, pues no podemos dejar de pasar de largo la película de Matrix. ¿Verdad? Matrix. Se estrenó en el año 1999. Em, claro, ya vemos con Fausto algunas reseñas y obras pues, que también van trabajando estos temas, ¿verdad? Van sentando esas bases. Sin embargo, creo que con Matrix pues ya se hizo más, como que se difundió más esta idea, ¿no? Creo que tiene esa peculiaridad Matrix de que yo creo que todas las personas la conocen, o se conoce mundialmente, o se sigue viendo, ¿verdad? Y trata el tema, ¿verdad? Eh, no tan a fondo como algunas de las obras que ya han mencionado, pero quizá el atractivo visual, quizá la producción y la acción ayudó también a que mucha más gente pues conociera acerca de estos temas. Entonces, en Matrix vemos, son 3 películas, la primera es Sí, güey, la la Matrix cuarta del no puede 99, considerarse como una película. Estamos de acuerdo. la, sí es cierto, ay, solita me descubrí. Sí. La de Matrix Reloaded, Reload de 2003 y la del 2003 también. Y bueno, tenemos la cuarta No, no, Resurrection ni hablemos de eso. Eso es 21, pero nos vamos hasta la eso 3 es un ahorita. desastre. Fue una, ¿Por qué? eso sí que fue Sí, distópico. estoy de acuerdo contigo. Sí. Bueno, entonces pues vemos esta Matrix que es o sea, en un tiempo donde los robots ganan y las personas que están conectadas a la Matrix, ¿verdad? Son consideradas como máquinas, trabajadores que producen esa energía de la cual se alimenta la Matrix. Entonces hay un personaje aquí que es un programador y que de noche es un hacker y luego eh, Morfeo pues lo señala como alguien capaz de ayudarlos a romper esas condiciones de vida. Entonces pues se acerca a él y le ofrecen la famosa píldora azul o roja. Sí, La roja era para revelarle la otra realidad y la píldora azul era para seguir en la en el mentira. mismo, en la mentira, en la misma vida. Y bueno, pues en este personaje hay o deseo o inquietud de que la vida no puede ser nada más eso, una vida rutinaria, que debe tener algo de sentido, debe ser algo más, pues debe de haber algo más. Entonces le dicen, tú ya sabes que eh, nada más está en tu decisión, pero tú ya sabes que hay algo en ti, o sea, que no se calla, ¿verdad? Entonces, pues ahí es donde Neo pues decide por la píldora azul y me encanta esa imagen, La roja, toda la ¿no? escena, más bien, ¿cómo? La roja, Perdón, ¿no? la roja, se toma la roja y vaya, es cuando él pues cae en ese sueño y como que aparece desconectándose de toda la máquina, de todos los cables, ¿verdad? Me encanta esa escena y aparecen también los robots que están eh, controlando toda la Matrix. Después, más adelante, también vemos que hay un arquitecto que es el que construye esa máquina. Y bueno, pues ya siendo como Neo, pues ayuda el objetivo pues es que más personas salgan de esa Matrix, ¿verdad? Junto con los otros, ¿cómo le llaman? Los rebeldes, los de la resistencia, el grupo que ya salió de la Matrix y que vive
Misión. sencillo. Sí, Misión. Y luego está el agente Smith, que es el que representa un programa me encanta Smith a mí. de los robots. Y también me encanta porque es, es como... Es el único ah, consecuente. y ya, ay, ya está reconociendo algunas cosas, pero bueno. Lo que pasa es que él dice, es que el humano es la única especie que llega y destruye su hábitat y ninguno de los otros lo hace. Dice, el humano se comporta como un virus, por lo tanto hay que eliminarlo. Y yo, Claro, claro, tiene todas las razones, Smith ahí. ¿verdad? Sí, Y bueno, Marcelo. el agente Smith pues, también tiene esta peculiaridad de apropiarse como de otras personas, pero o sea, transformarse en los otros. Y pues eso nos hace pensar que cualquiera puede ser parte de esa matrix, ¿no? Un agente Smith, que pues no tiene emociones, no tiene deseos, no tiene pasión, es como- es un esclavo de esa matrix, es un trabajador, es un bot, ¿verdad? Que está dedicado pues a encontrar los errores, las fallas de los que se quieren salir del sistema y aplacarlos. Hay cosas hay interesantes, por ejemplo, en la primera, eh, hay algunas frases, por ejemplo, donde dice, la realidad es un conjunto de apariencias que condicionan nuestra percepción y por lo tanto una mentira que podemos manipular. Esto lo dice el Spoonboy, así le llaman, el chico que dobla la cuchara, pero le dicen, no, no te cuestiones por cómo se dobla la cuchara, más bien la cuchara no existe. Entonces nos hace pensar en cómo desde un inicio hay cosas en las que creemos, pero todo es ilusión, desde la misma materia con la que están hechas las cosas. Entonces, pues es algo que cuestiona la realidad. También dice, hay otra frase que dice, nunca podemos ver más allá de una decisión que no entendemos. La decisión es una ilusión creada entre los que tienen poder y los que no lo tienen. Con esta idea de que nacen en la matriz y ya están condicionados a creer o a comportarse de cierta forma y no pueden salirse de ese programita, ¿verdad? Pero también, o sea, según como nacen, tienen también ya un destino ya planificado. Pero está el libre albedrío y sin embargo pues también puede ser una ilusión porque tienen la opción de decidir, así como él decidió para tomarse la pastilla azul o roja. Las personas también tienen el libre albedrío, pero dentro de la parte de la decisión. Perdón, sí, dale. Sigue, Marcela, sigue. Dicen, no viniste aquí para tomar la decisión, ya la habías tomado, estás aquí para entender por qué la tomaste. Entonces habla de esta parte de la predeterminación. Nace ya con un destino. Neo debe seguir el camino que ha elegido, pero siempre está en ese cuestionarse de si él puede lograrlo o si ese camino es el correcto. Y le dicen, pues no importa, o sea, no importa la decisión que tome, que lo haga. Bien. ¿Qué más? Dime. No, a mí me parece que Matrix es uno de los ejemplos más claros precisamente de una película en donde se habla, por supuesto, de una sociedad dirigida, ¿no? ¿Qué más dirigida que seamos pilas recargables para que las máquinas puedan vivir, ¿no? Eso somos, baterías recargables. Y lo interesante es que es la primera película que plantea eso y sobre todo a partir de esa de Matrix, ya el subgénero del cyberpunk ya no es tan underground, ¿no? Ya se comienza a ver de otra manera porque antes de Matrix pues uno encontraba Ghost in the Shell y algunas otras producciones
asiáticas, japonesas, por ejemplo, sobre todo en anime, en donde ese oscuro universo del cyberpunk pues brillaba, ¿no? Y del transhumanismo brillaba. Y estoy hablando de los 80s, 90s, ¿no? Todo, no como ahora lo vivimos, sino era muy oscuro ese tema, era muy oscuro y a mucha gente le daba miedo. Y también me parece que en el argumento de Matrix se establecen paralelismos con conceptos religiosos, filosóficos, ideológicos. Es decir, creo que trata mucho el tema de la religión, ¿no? De alguna manera, el Chosen One, ¿no? El elegido, que es Neo, todo este tema de la fe, de que algo va a pasar, de que algo va a mejorar. Pero lo interesante es que todo este concepto religioso lo enmarcan en una cosa que es parte del cuento, parte de la historia echada. Es decir, no es que esté real, no hay ningún acto especial milagroso, sino es parte del cuento, es parte de la historia que se están creyendo porque tienen que creerse esa historia. Entonces, ¡pum! Como que a uno le vuela la cabeza en ese momento porque dice, bueno, ¿y no será entonces que toda esta condicionamiento espiritual y religioso hace parte de verdad de una Matrix? De ese tema. Y además el viejo truco de escoge tú, ¿no? Tú tienes, Ajá. o te quedas o te vas, escoge tú. Que eso pues lo hemos visto el libre albedrío en eones y historias antiguas ahora en forma de pastillita, ¿no? Es muy interesante porque finalmente, y eso es lo que trae el distopismo, yo creo, y es que finalmente la decisión es de uno, ¿no? Finalmente la decisión es unilateral y personal. Yo decido si sigo inmerso en la mentira o si reconozco la verdad. Y el problema de reconocer la verdad es qué voy a hacer con esa realidad que voy a comenzar a ver, ¿no? Para mí, en ese orden de ideas, las tres películas funcionaron muy bien. Hay algunas cosas que me parecían como fuera de foco, pero funcionaron, creo que funcionaron muy bien. En la cuarta sí fue un desastre. Sí, y bueno, después nos enteramos que no nada más había sido él el elegido, que hubo otros elegidos que fueron pruebas fallidas, ¿verdad? Y luego en una de las secuelas quieren indicar que la chica, ella es la elegida. Ajá. Entonces, Sí, también como que esta idea del elegido, o sea, la vemos en los mitos, en la religión, en un imaginario colectivo, ¿no? Que la gente a veces espera un elegido, espera ser el elegido, bueno, el camino del héroe, este, ¿no? ¿no? El camino del héroe, ajá. Y, y a veces, o sea, las personas como que se lo apropian o a veces esperan que haya alguien que los salve, que sea, o sea, que haya otro elegido para que los salve. Es parte de toda esa inquietud de la humanidad. Sí. Y bueno, vamos viendo en las tres películas, a cada vez la primera estuvo buenísima, cada vez la segunda agregan un poquito más al discurso, ¿verdad? Y, pero siento que la segunda y la tercera pues le agregaron más acción, más producción, visualmente muy atractivas, son buenísimas, ¿no? También desafían toda la física, toda la gravedad. Luego se conecta a la computadora y le pongan un programista y ya sabe idiomas o sabe, pues eso también es bien interesante, ¿no? O sea, como las máquinas, que es algo que también sucede, o sea, esta idea de que haya chips que quieran implantar en los Neuralink. cerebros o que quieran, o de que quieran pues conectar partes biónicas al cuerpo humano también. Vaya, que en algunos casos puede estar muy útil, ¿no? O sea, personas que a lo mejor no tienen una pierna que pueden volver a caminar, personas que vi un artículo, por ejemplo, de un aparato que inventaron para las personas mudas, que se lo ponen, unos jóvenes son ellos que lo crearon, se lo ponen en las manos, entonces empiezan a hacer las señales del lenguaje de sordo mudo y lo traduce en una computadora, ya se escucha la voz. Eso puede ser algo muy útil. Pero bueno, entonces ahí estamos entre el que sí, el que no, hasta dónde llega, cuáles son esos límites, implicaciones éticas, sociales, políticas. Y bueno, alguna de las otras
frases que encontramos en la Matrix es, por ejemplo, dice, ¿qué es lo que quieren todos los hombres que tienen poder? Más poder. Ajá. Negar nuestros impulsos es negar aquello que nos hace humanos. Entonces el humano Sí. es el que sigue teniendo los sentimientos, las emociones, los instintos, la pasión. Sin embargo, otro personaje que dice, bueno, es que ese es su defecto, y lo dejamos así todavía. Vaya, pues los robots no tienen, pero al final pues es lo que quieren que logren que tengan los robots. Claro, que entre más se parezcan a los seres humanos, ¿no? Pero este tema de las emociones, yo creo que es bien importante dentro de las sociedades dirigidas, porque cómo más dirigen a los seres humanos, ¿no? Es decir, cómo más te llevas a una persona a un estado mental obcecado, si no es a través de la enarboración de sus emociones. Las afiliaciones políticas, las afiliaciones deportivas, todo esto tiene que ver es precisamente con esto, con la enajenación, ¿no? Las religiosas también. Hay que ir, por ejemplo, a un templo protestante y hay que ver cómo es una enajenación constante a través de la música, a través de la exaltación, y también en un templo católico, pues también vemos eso, ¿no? A través de la culpa, de la tristeza, y también en las mezquitas musulmanes, pues también esa contrición y esa obediencia, pero todo eso va a los sentimientos. Por- y es muy interesante eso. No sé, Fausto, qué quiera decir de Matrix antes de que yo hable de Equilibrium, porque habla precisamente de las emociones. ¿Qué tienes por ahí, Pa? Yo le pago al audio para que no afecte la participación de Marcelo y a veces me olvido. A veces me falla la mano. Bueno, a mí sí me gustó mucho Matrix, me sorprendió demasiado. Un tanto porque yo tuve una experiencia bastante buena, digamos, en 1998. Estaba yo muy metido con una computadora que había comprado. Entonces era mi primera oportunidad, a pesar de lo costoso que era en aquel entonces. Porque a veces cuando no tenías el contrato de internet, pues te podías montar en una cuenta pirata vía telefónica, ¿no? Era cuando se escuchaba el tiriri, No, antes de conectar. No sé si sí, te claro, acuerdas. claro. Sí, no, sí, De aquella prehistoria, ¿verdad? sí, Que era el claro, internet, ¿verdad? Que era claro, claro. el acceder, ¿verdad? Le levantaba, la abuelita levantaba el teléfono. ¡Ah, se dañó el teléfono! ¡No, que estoy conectado, Ajá. abuela! Sí, 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 que la gente no podía llamar por teléfono, es sí. correcto. Sí. Que al momento en que levantaban el teléfono, pues se desconectaba. Se caía la señal, Perdón. sí. ¿Quién levantó el teléfono? Que estaba bajando una foto. Y te despertabas cual Neo, ¿verdad? El Matrix, o sea, así era, ¿verdad? Claro. La forma en que está conectado Neo, ¿verdad? Pues era la forma en que nos conectábamos en esa época, que surge por primera vez, ¿verdad? El comenzar a entender todo aquello que hablaba en su momento, obras antiguas, pero que no teníamos nosotros el conocimiento de intercampo, que era aquello que también nos habló Jacobo Grinder, y Brahms y otros atrás, ¿no? Que estábamos ya visualizando, ahora sí, ¿verdad? O ya comenzamos a hacer la generación del hipertexto y del hiper para todo, ¿no? Entonces, Y ahí estamos, ahí estamos. Sí. Estamos en esas, ¿no? Entonces también era el preámbulo del apocalipsis, ¿no? Porque después se vendría el Y2K, no sé si te acuerdas, que en el 2000 todo iba de pronto a borrarse, ¿no? Sí, el miedo del 2000, claro, eso fue terrible. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Era la primera vez que nosotros le poníamos un paradigma a la máquina, ¿no? Por los ceros. O sea, que no todo pasó nada. Programado, pues no pasó nada, ¿no? Pero eso es lo que pensamos, ¿no? En realidad a lo mejor hubo una destrucción de algo y que apenas nos vamos a dar cuenta después de que sobrepasemos el Soylent Green, ¿verdad?
estamos Ahora hay viviendo, que hablar de Soylent Green, ahora hay que hablar de Soylent Green porque es genial. Entonces, como vemos, ¿no? Entonces, aquellas teorías, ¿no? Que comenzaban a salir en 1800, con Dostoyevsky, 1900, bueno, 1900 también, atrás, Shakespeare, y luego después comenzaban a tener ya valor, ¿verdad? Con Orwell, Aldous Huxley, con San Martín, el otro ruso, y con las cuestiones de los mercaderes del espacio. Entonces comienza a crearse, ¿no? En los 50, pues la mayor generación, ¿no? Que nosotros descubrimos, ¿no? Con Kindred Peak, Bradley, Asimov, ¿no? Ah, Entonces ya comenzó esto a volverse completamente loco, ¿no? En base no solamente a sociedades dirigidas, sino también a universos controlados, dimensiones afectadas, no sé, restauraciones de realidad, todo esto que nos comienza a aplastar, ¿no? A partir no solo de Matrix, ¿no? Sino a partir de Pi, el orden del caos, que no sé si recuerdan esa película, ¿no? De Darren Aronofsky, que es su presentación estelar dentro del mundo, dentro de los mundos que comienza a generar Aronofsky, y que representa el thriller, la trama que nos recuerda al Alphaville de Jean-Luc Godard, que es una que vamos a seguir observando porque dentro de mi participación pues vamos por la cuestión de cronológica y la cuestión comercial es todo el concepto, ¿no? Entonces, cómo se van rebasando los conceptos de un lado y de otro, ¿no? Y todo esto comienza, aparte de volverse una sociedad dirigida y controlada, ¿no? Y de sumisión, pues en un verdadero escaramujo, por así decirlo, conjetural, ¿verdad? De posibles universos, posibles realidades, y ya estamos también con el tema de la inmortalidad, ¿no? Y el repetir y todo esto, ¿no? Que causa Matrix y que comienza a causar también Pi, el orden del caos, en donde se comienza a ver o se comenzaba a preambular o a hacer un preámbulo, vaya, de lo que después sería el problema que a lo mejor nos puede tocar después del cambio climático, que es aquel de los errores de los softwares. Ya cuando los softwares nos mantengan y que de pronto puedan colapsar, ¿no? O ser hackeados. 3.1416, ¿no? Así es, que es el Pi, ¿no? El Pi, que por cierto JJ Benítez también lo trae en Caballo de Troya. Me imagino que influenciado por la obra de Aronofsky, ¿no? Aronofsky. Perdón, se me va la pronunciación. De Darren, le voy a decir Darren. Pero la cuestión del Pi viene atrás, porque el Caballo de Troya es más antiguo. Claro. Del Pi, ¿no? Entonces también ahí tiene su mérito, Benítez, ¿no? O sea, de que también instala un discurso de la máquina del tiempo, ¿no? Por supuesto, a eso iba, que es, ahora que hablabas de la restauración de realidades, ¿no? Pues eso sí que es una locura distópica, imaginarse a un argonauta llegando ahí a conocer a Jesucristo, ¿no? Y decir, oye, ¿de qué vas tú, hippie? ¿No? Y que además la respuesta de Jesucristo sea, no, mira, yo sé quién eres vos. Yo sé dónde vienes tú. Aparte ya lo conocía, ¿no? O sea, claro, sí. Lo conocía un Dios que apenas él acaba de conocer, que tuvo que viajar en el tiempo para conocerlo, o sea, caray. Claro, y la respuesta de cuando le dice, bueno, explíquenos por cómo es que es el tema, le dice, bueno, usted explíquele a esta gente acá que usted viene del futuro y tal, y todo lo que hizo, ¿no? Y entonces que ese es un momento sublime de ahí de la obra de Benítez, y me parece que tiene un paralelismo con Pi, porque precisamente el título, ¿no? La fe en el caos, ¿no? Es que sin lo uno no puede existir lo otro en medio de todo este tema de las sociedades dirigidas, ¿no? Sí, así es, y también digamos que nos vuelve, ¿no? Bueno, al menos a mí Aronofsky dentro de esta situación, como de pronto acá en Matrix son los replicantes, ¿verdad? Que andan ahí persiguiendo a Neo, y acá son los judíos ortodoxos, ¿no? Ya nos van a cancelar, ¿no? Esto ya. Para que no revele, ¿verdad? La realidad en la que está, bueno, o las simulaciones que están sostenidos en esta realidad. Entonces, que todo tiene que ver con números que son
completamente perfecto, ¿no? Hasta la imperfección tiene un número, ¿no? que viene a dar un resultado. Que se trata siempre, en este caso, de establecer dentro de una la de la Matrix, ¿no? A pesar de que se pueda alterar, pero bueno, o se intente alterar, nunca logra, en este caso, destruir. Sí, finalmente lo distópico pretende ser justificante para esa perfección que destruye la humanidad, ¿no? Porque en Silent Hill también es... Silent Hill, perdón. Se me va. ¿Perdón? En Soylent... ¿cómo se pronuncia? Soylent Green. En Soylent Green también se trata de eso, ¿no? Es terrible. O entras en el tema o te vuelves comida. Es que, de alguna manera vas a participar. De alguna manera, no te preocupes, que te incluimos. Eso sí es inclusión. Y que lamentablemente estamos en los años de Soylent Green, ¿no? O sea, sí, bestial. Estamos llegando. Y ves la televisión o ves todo tipo de referentes de comunicación y te dices, caray, ya está pasando en algunos lados. Porque pues, imagínate desaparecer de pronto allá en el Cox's Bazar allá de los Rohingyas, donde hay como 3 millones de hambrientos. Es difícil, ¿no? Que es aquello que marcaba, no sé si te acuerdas de la película Noé. Cuando ya, sí, hay una película que se hizo de Noé, o del Arca de Noé, pero ya en el futuro, creo que también fueron, ¿no? Y que ya marca pues bueno, el cambio climático ya llegó a un montón de partes y alguien ya está construyendo en realidad un arca. No, hay inclusive esto sí fue realidad y pues aún que ya sabíamos, ¿no? No, pero está el banco de semillas en Alaska, si no estoy mal. Está el banco de semillas. Sí, eso ya está realizado, ¿no? Y eso no lo hicieron porque ay, chévere, vamos a hacer un banco de semillas. Lo hicieron porque saben para dónde va el agua al molino. Y hay poblaciones ocultas, ciudades desarrolladas ocultas que están preparadas para ese cambio climático, ¿no? En Latinoamérica, en Norteamérica, en un montón de sitios. Así que esta distopía no está tan lejos, ¿no? No está tan lejos. No. O sea, siempre hay una preparación, ¿verdad? Para digamos, siempre hay un plan A y un plan B. El plan es el que nos presentan por lo general y el plan B es aquello que se realiza siempre a escondidas, ¿no? Y que solo algunos, a lo mejor como nosotros y otros más, descubren que ya hay una preparación a esto. Eso sí lo maneja Darren Aronofsky en la película Noah del 2014, que pues bueno, ya revela mundos que nos ocultan, ¿no? Medios informativos en donde hay caníbales. Sí, sin duda alguna. hay hambre y cosas que detienen estas ayudas, como tú comentas, ayudas humanitarias que son detenidas por la guerra misma. Lo que estalló hace poquito en Sudán es eso, ¿no? De pronto un tren de ayuda internacional es desbarrancado y a partir de ahí se inicia la guerra en Sudán. Esta guerra está hoy actual. Sí, que nadie dice nada porque todo el mundo anda mirando es para arriba, para Europa. No es que allá en se Sudán. tratan de entretener, ¿no? Hacia otros tipos de situaciones un poco menos distópicas. Crueles, menos distópicas. Que no deja también de ser crueles, porque en realidad nomás se pasa en el Ucrania cuando ya está devastado, ¿no? Pero no el anterior, ¿no? De cómo eran todas las ciudades en donde ya completamente pues, ya no hay vida y la gente que subsiste ahí, que subsiste en base a... Es que a eso es a lo que me refiero. Que una bomba les va a caer encima y los va a destruir. Claro, estamos viviendo... Claro, estamos viviendo esa época, ya estamos viviendo en esta distopía. Yo estoy aquí sentado gozando del invierno, conversando con ustedes en internet y resulta que a tantos kilómetros de distancia hay una familia que está metida en un sótano comiendo latas de atún porque hay alarma de bombardeo. Eso es completamente distópico, eso es absurdamente distópico, ¿no? Pero bueno, bien. Tenemos... ¿no? Marcela, ¿algo más ibas a decir tú?
Pues si quieren continuamos con la otra película, pero no sé si ¿Cuál? vayan a ¿De agregar. Truman Show o Total Recall? ¿Cuál? Sí, pues el show de Truman o el Truman Show de 1998 es una película que a mí me gustó mucho, me divirtió, me angustió y creo que te enfrenta a esa, cuestionarse de la realidad que uno vive. Y bueno, pues el Truman Show es un personaje que desde que nace o desde que está en el vientre, incluso antes de nacer, ya está en las Predestinado. cámaras, Sí. ¿verdad? Sí, y forma parte de un reality show, y luego construyen toda una ciudad alrededor de él y todas las personas que viven ahí son actores. eh, y pues ven en ese reality show como él crece, estudia, se casa, tiene una familia, va al trabajo, ¿verdad? Y toda su vida está en el reality, todo el día, las 24 horas, todos los días de la semana. O sea, hasta que duerme es parte de un reality. Y vemos a las personas que están fuera de ese mundo, que ven su programa, que están comiendo, que están practicando y que ven la vida de Truman. Entonces, pues Truman al principio no sabe de esto, es ingenuo, vive en su mundo nada más, y luego empiezan a aparecer ciertos elementos que se salen de esa vida tan tranquila que tiene. Se cae una lámpara del techo, este, luego él siempre tiene dice que desde pequeño quiso viajar y salir y ir a otros países o salir del lugar donde vive, pero lo había hecho. Entonces cuando está grande, él intenta salir varias veces o ir a ciertos lugares de la ciudad donde vive, pero siempre pasa algo que impide que él salga. Entonces eso le empieza a parecer a él extraño, y hay cosas que él empieza a notar, digo, dentro de la lámpara, que está por un lado y un carro está dando vueltas, ¿verdad? Se repite, o que va en el carro y luego hay un accidente y no lo dejan pasar y se cierra esa calle, etcétera, ¿no? Poco a poco, pues vemos que él va, tiene la idea de escaparse, este, va saltándose esos límites de su ciudad, y pues empieza a cuestionarse si lo que vive es real o algo pasa, algo, algo no es completamente cierto. Entonces se esconde en una ocasión, se esconde, y no lo captan las cámaras, no lo encuentran. Entonces resulta que él logra irse así muy lejos de la ciudad, llega hacia una escalera, llega al final del mar, que es una pared nada más pintada, Esa y escena luego es llega fantástica, sí. sí, llega con con un hombre que es el creador del show, que se llama, em, ok, No recuerdo el nombre, pero interpretado por Ed Harris, que me parece un actorazo. sí, y que le dice, bueno, es que estás en este show, todas las personas te siguen, todos, tienes muchas personas que ven tu show, ¿verdad? Que eres muy famoso, pero pues para él ya no es suficiente, ¿no? O sea, entonces él decide irse de ese programa. Y me parece una película muy conmovedora, muy angustiante también, aunque es graciosa, ¿verdad? Eh, y no sé, creo que esta película también pues, logra como cambiar, ¿no? O sea, ¿sabes? Cuando uno ve el show de Truman, pues hay que, no sé, como que le deja a uno esa inquietud de si lo que vivimos es solamente esto, ¿verdad? O hay algo más. Y creo que tiene mucho encanto la película.
Sí, Mm, es muy mágica, de muchos tópicos, ¿no? Sobre todo ajá. ese paralelismo del paradigma, ¿no? Hasta aquí llegas porque es que hasta aquí es. Por eso esa toma espectacular en donde uno no se ha percatado de que el fondo es un fondo, sino se ve como un cielo. Y cuando el barco rompe el backing, uno como que cae en cuenta, ¿no? Es espectacular lo que hacen a nivel visual con eso, porque no es un Ujú. efecto, es real. Uno está ahí y uno no se percata que no es el cielo. Nos rompe el backing y uno dice, wow, o sea, ¿qué pasó ahí? Y es como esa ruptura de esa mentira en donde él vivía, ¿no? Era muy, muy simpático. Es muy, muy Sí. diciente, ¿no? Ujú. Luego encontré que la ciudad donde él vivía fue filmada en una comunidad de Florida, en Estados Unidos, que se llama Seaside. Y esta fue diseñada por un par de arquitectos con el objetivo de crear esa comunidad, ese lugar donde la gente puede pues vivir tranquila. Casi todas las casas tienen un tipo de decoración, eh, una tendencia, ¿verdad? Y que quizá también es algo de lo que podemos ver en el diseño de la arquitectura y de las ciudades, en que pues se pretende que las personas que vivan en una comunidad, creo que a partir de ahí también vimos varias películas donde es una comunidad y luego está rodeada de una pared, ¿verdad? Y fuera Sí. de esa pared hay pobreza o hay violencia, pero adentro de la comunidad se supone que todo es tranquilo, seguro, perfecto, abundante y Muy feliz. medieval, ¿no? El concepto. Sí. Ujú. Entonces, como que este diseño de las comunidades también nos mete en esta ilusión, ¿verdad? O sea, tú tienes que ser de cierta forma para pertenecer a esa comunidad, porque vaya, para estar ahí, pues hay que tener como cierto ingreso o tener cierto tipo de carros o tener cierto estilo de vida, ¿verdad? Que te hace pertenecer a esa comunidad. Y si no tienes esto, entonces estás fuera de la comunidad, eres de los de afuera. Em, Hay varias películas que recuerdo que me tocó ver así, donde incluso hay una mexicana que creo que se llama La Pared, ¿vale? Donde empiezan a verse esa segmentación, ¿verdad? De las sociedades, donde dicen, bueno, tú perteneces a la comunidad y los otros no pertenecen. Em, Sin embargo, pueden ser también comunidades ficticias, ¿no? Ilusorias, que te venden la ilusión de que ahí vas a ser feliz, de que tienes todo lo necesario. Hay otra película que se llama Suburbicón, que salió Ajá. después, salió más reciente. Y esta película también maneja esta idea de que todos los que viven en esa comunidad son felices. Sin embargo, adentro de una de las casas no sabemos qué es lo que está pasando y resulta que encontramos a una familia asesina. Sí. Eh, Creo que no fue muy, como que la empezaron a cancelar o no la difundían tanto esa película porque trata también como de grupos de diferentes razas, que no pegó tanto por eso. Pero la idea es esa, ¿no? O sea, que vivimos dentro de una ilusión de que te venden, de que en esta ciudad vas a tener todo, o en esta comunidad, en esta colonia, en este barrio, vas a tener acceso a un nivel de vida de cierto tipo, ¿verdad? Cuando en realidad son ilusiones, vivimos Cla- en Claro, esas ilusiones. y eso que estás comentando es precisamente lo que hace posible la distopía. Ujú, Porque si no existiera ese concepto de exclusividad, no podríamos tener la distopía. Porque es decir, la distopía para mí en este punto es lo común y más bien lo extraño o más bien lo distópico es precisamente que existan comunidades como la que estás diciendo, por ejemplo. ujú, sí. Y bueno, me acuerdo también de un documental de China y como dije la vez pasada, pues yo no he ido, pero me tengo alguna oportunidad de ir para comprobar todo eso. O sea que hay ciudades que están preparando completamente para ser controladas por máquinas o por cámaras, ¿no? Entonces tienen cámaras en las calles, en las tiendas,
yo he estado en ciudades donde hay cámaras en el pasillo, o sea, el único lugar privado es tu habitación, Y eso es ¿sí? lo que crees tú. Y a lo mejor, o sí, a lo mejor el baño, ojalá. Y eso es lo que Este, crees tú. sí. Pero hay cámaras por todas partes, o sea, en el elevador, en el pasillo, en la entrada, en las calles. Em, en este documental de China, em, pues también cuando entras a un lugar, escanean a las personas, les ponen puntos, si tienen cierto número de puntos, Sí, pueden acceder a ciertos productos o correcto. pueden viajar, salir de la Sí, sí. ciudad, pero si tienen un puntaje malo, en rojo, pues entonces son los ciudadanos de segunda o tercera categoría y ya no pueden acceder a comprar ciertas cosas o a vivir en cierto lugar o no pueden salir de viaje de esa ciudad, Sí, ¿no? no, Entonces, lo de China es absolutamente, ya es un ejemplo distópico real de las ujú, sociedades dirigidas por completo. Allá las ciudades han crecido, sobre todo en la última década, de una manera brutal. La gente se ha organizado de otra manera brutal y van quedando rezagos de la sociedad. Entonces, este crecimiento enarborado y exacerbado de las ciudades ha provocado que sea expulsada la persona que no tiene los mismos recursos o medios que los demás. Y al ser expulsada comienzan a habitar en estos cinturones de miseria en donde hay casas que precisamente a esa actividad económica se le conoce como la siembra de alquiler, la cosecha de alquiler. Es decir, ujú, eran terrenos que eran dedicados a la cosecha, porque allá qué pasa, allá cuando vino la revolución, dijeron, bueno, aquí hay, usted puede escoger, o se queda en el campo o se va para la ciudad. Si usted se va para la ciudad va a tener educación, va a tener estos privilegios, va a tener estas cosas y va a tener que hacer esto. Y si se queda en el campo, pues va a cultivar la tierra, que no es su tierra, es la tierra del Estado, va a tener alimentación, va a tener derecho a tantas vacas, pero no son suyas, son del Estado, ¿verdad? Y va a cumplir sus funciones. Usted decide. Entonces es hoy en día mutó a la siguiente manera. Solamente es ciudadano quien puede adquirir una propiedad dentro de la ciudad. El que no tiene una propiedad dentro de la ciudad no es considerado ciudadano. Puede trabajar, interactuar en la ciudad, ganar dinero, pero no es ciudadano. Le pagan menos y tiene menos derechos, como por ejemplo a la salud o a la educación. Y esos no ciudadanos viven en las ciudades, pero en estos cinturones de la siembra de alquileres. Díganme ustedes si ese no es y esos son eso es el puntaje y esos son los que no pueden viajar, esos son los que no pueden acceder a determinada clase de productos, esos son los que, ajá. Y lo peor es que entre más crece la ciudad, entonces están demoliendo esos cinturones de miseria. Entonces, ¿qué? Las están comprando y las están convirtiendo en más edificios, en más apartamentos, pero a la gente de esa la están expulsando. Ese es el gran negocio. Entonces, esto es el ejemplo perfecto de la distopía y de las sociedades dirigidas y está sucediendo en este momento. y lo increíble es que a veces parece que la gente hasta lo acepta, ¿no? O sea, es su realidad. Claro, sí, Y no. a veces la gente lo busca, o sea, y acepta que los estén limitando y controlando. Sí, pagas Es $200, increíble. pagan $200 por un espacio con un baño, si acaso. Es impresionante, es impresionante. Y exacto, lo aceptan dentro del orden de la sociedad dirigida. Porque pareciera que los seres humanos tenemos algún chip de carne en donde somos, cuando activan ese chip somos borregos, no, Ujú. no protestamos, ¿no? No sé, Fausto. ¿O ibas a decir algo más, Marcela, sobre el The Truman Show? Ah, yo de Truman Show hay una cosa que quiero rescatar y destacar, y es a Peter Weir, que es su director. Porque es que el señor Peter Weir, ¿verdad? Tiene una serie de películas, por ejemplo, The Year of the Living Dangerous de 1982, Witness de 1985, La Sociedad de los Poetas Muertos de 1989. Y luego se metió a todo este tema de la distopía con Master and Commander
The Far Side of the World en el 2003. Y es un director que precisamente retrata, y también no solamente retrata, sino se enfrenta a la realidad y cuestiona la realidad desde el distopismo. Entonces, me parece que que The Truman Show fue lo que fue gracias a la visión de dirección de él, ¿no? Porque eso lo vemos también en la Sociedad de los Poetas Muertos, que es un distopismo cultural, ¿no? Ese arraigo y esa subida final en los pupitres, en los escritorios, es la protesta distópica al orden establecido, que me pareció genial, ¿no? Eran momentos en el que el cine, pues todavía era cine, no solamente Marvel y... Bueno, Fausto, perdón. Y hablando un poco en lo adelantado que está el cine en eso de destruir, ¿verdad?, la realidad. Al menos la que se conocía antes, ¿no? Pues crear esta completamente controlada. También es muy bueno abordar el tema, ¿no? El desastre inmobiliario, ¿no? El desastre económico que genera China, ¿no? Que de pronto crea como producción, pues ya no solamente la cuestión de la basura y demás, ¿no?, sino de la basura completamente edificada, que son las ciudades fantasmas. Hay una ciudad ahí llamada Ordos que tienen ahí diseñada, y la Mongolia interior, en la cual, aparte de que está llena de rascacielos, digamos, tiene una tamaño súper gigantesco, en donde hay 65 millones de casas vacías, aparte de los rascacielos que están vacíos, y que en ellos podría caber España y Portugal, ¿no?, pero que nadie ocupa, ¿no? O sea, la tiene ahí, y que no solamente es esa, ¿no? O sea, existen varios complejos de este tipo completamente vacíos porque el caos, ¿no?, inmobiliario y económico han hecho, ¿no?, en este caso, que este tipo de construcciones de ciudades gigantescas para que nadie ocupe, digamos, nadie tiene acceso a ellos por el costo. O sea, son ciudades ya diseñadas completamente para ser caras y para que nadie las ocupe. O sea, esa es la forma Sí, para que las ocupe pues, una más élite, ¿no? absurda. Sí, pero, o sea, cómo puede existir hoy en día este tipo de situaciones, ¿no? En que, digamos, el hecho de que estas casas estén vacías significa que están vendidas ya a inversores y compradores, pero que no están ocupadas ni por los propietarios ni por los inquilinos. O sea, esa distopía, ¿no? Ese mundo totalmente controlado para que nadie lo habite. No, y eso contrasta de una manera horrenda con la otra realidad, ¿no? Sí, con aquella en donde están, pues en este caso, los parias, ¿verdad?, que se menciona. La gente que, bueno, en realidad, la verdad, yo fui una de las personas que sí me enteré con mucha anterioridad de lo de la pandemia, por las cosas que se estaban viendo en Twitter y en otras emisiones, ¿sí? Y vi cómo de pronto Cuando una salió la sociedad, enfermera, no, y cómo una sociedad dirigida comenzó a desaparecer a todos esos tuiteros. Sí, 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 sí. O sea, Se apagaban las pues, luces, viejo, literal, se apagaban las luces. yo hubo un momento en que de plano dejé de seguir cualquier tipo de información ante el temor de que era lo mismo. Dije, Sí. caray, o sea, y de las cosas que estaba viendo, Llegaran ¿no? allá a tocarte. Señor Fausto, Sí, señor Fausto, no, imagínate. No, ¿qué le que luquia estaban o viendo, chotzoy, ¿no? señor Fausto? Porque dentro de estos distritos que tú bien mencionas, en donde habita la gente que siempre va a ser esclava, ¿no? Al contrario que otras que puedan ascender rápido, ¿no?, como las que pasaban esclavitud de esclavos en los edificios multipisos, ¿no?, y que vendían cosas hasta morir, o sea, sin ni siquiera descansar, ¿verdad?, porque en realidad ya hasta hay ahí un concepto, ¿no?, de cómo dormir en el trabajo y seguir en el trabajo siempre. O sea, pero es el crear esa alienación, ¿no? Y es una alienación no solamente con buen trato, ¿no?, sino con maldad.
asesinato, ¿no? O sea, con terror, con pavor, como lo vemos en el juego del calamar, ¿verdad? Por ejemplo, Sí. en esta serie, en donde ya comienzan a verse, ¿verdad? Digamos, esto que comenta Marcela con Truman Show, ¿no? O sea, Truman se da cuenta que es un espectáculo vendido para ya un público, ¿no? Y después lo vemos repetido en Black Mirror también, en un episodio en donde hay personas que son rentadas por todo un vecindario para ver sus vidas y reírse, ¿no? Y entretenerse con ellos, estar viendo la tele. Pero la tele son ellos, ¿no? Sí. Un Truman Show. Y que ellos diseñan, pues en este caso, lo que les vaya a pasar, la aventura siguiente. Que están todos viendo y todos están burlando de ti, o están llorando contigo, o qué sé yo, o sea, compran un servicio de vida, para ellos interpretarla como algo no real, que es algo hecho que sucede, ¿no? Como bien lo comenta Marcela, ¿no? Que lo vimos como nota, ¿no? Cuando existe el reality es porque ya no le querían pagar a los guionistas. y, y- y que ya la vida misma te generaba un teatro o un show, ¿no? Y que había gente que se rentaba para esto, como lo estamos viendo hoy en día en YouTube, en TikTok, en Instagram, en todas las redes, ¿no? En donde puedas hacer tiempo y video, suscriptores y ganas dinero con tu vida, ¿no? Entonces, Truman Show ya es un hecho y toda la gente se está inscribiendo para eso, ¿no? Aquí estamos haciendo streaming para eso. Bueno, O no, sea, no somos- tanto, ¿no? No, somos- no, no. Aquí pues pues procuramos bueno, una no, producción y a una lo mejor línea, no ¿no? contigo, ¿verdad? Pero aquí nos está ahí hackeando y viendo en diferentes lugares que ni siquiera sabemos, ¿no? Entonces tú te entregas en las redes a todo esto, ¿no? Y es parte también de las tesis que se empiezan a formular en Blade Runner, por ejemplo, que es una también película que nos está faltando, Sí. que, que manejó la hipótesis de todas las demás películas que también siguieron después de Blade Runner, que a lo mejor ya estamos pactando hasta un tercer programa, pero antes tenemos que vamos a hacer otro más tranquilito, ¿verdad? No lo vayan a bombardear. No nos van a criticar. No, pero todavía tenemos una entre el tintero y yo creo que alcanzamos que es Total Recall, ¿no? O Desafío Total Sí, o El Vengador pues, del Futuro. sí, El Vengador del Futuro, que también es un peliculón que se hizo en 20 años, ¿no? O sea, muy parecido a lo que pasó con lo que el viento se llevó, ¿no? Blanca, que fueron las últimas películas en las cuales se realizaron a raíz de mucho tiempo, ¿no? Y que la construcción, en este caso Casablanca y lo que el viento se llevó tenía que ser real. En Total Recall fue la pausa porque tenía que ser irreal, tenía que ser virtual. Entonces, el cine ahí ya el brinco total, en donde comienza pues ya a generarse el cine de ciencia ficción, pero en la cuestión ya visual, o sea, ya comienza, creo que a él le tocan la mayor parte de las películas en donde ya comienza a irse el cine hacia lo que es hoy en día, ¿no? Que ya no se ocupan tanto Sí, espacio, ¿no? sobre esos O músculos. locaciones como Sobre esos músculos recae el desarrollo de la ciencia ficción, es verdad. exacto, y de la simulación y la cuestión virtual, porque a partir de ahí ya el cine comienza ya no a gastar en locaciones, en efectos, Correcto, ¿sí? correcto. Y en una simulación Pero gigantesca, ¿no? Que la comenzamos a ver. esa primera entrega con Arnold Schwarzenegger es buena, ¿no? Es buena, pero a mí me llamó mucho más la atención la segunda, no sé qué más la de Colin Farrell. ¿Cuál? De, a ver, Total Recall. El recauche de Total Recall. ¿no? Con No, Colin- esa no la- Ah, ok. Entonces vamos solo con la primera. No, pero si quieres, coméntalo. No, es la historia, cambia la historia. En lugar de Marte es la Tierra dividida en dos ciudades y viajan por un tren subterráneo y el lugar de la revolución por liberar a Marte es la revolución por mejorar las vidas de una de esas dos partes en la Tierra y básicamente después el argumento es el mismo, ¿no? Pero vamos con la primera, que es un clasicazo, Marte. Sí, pues Total Recall salió en 1990, es de Paul Verhoeven. Y bueno, pues trata de este personaje, Douglas Quaid, que es un obrero que le gusta cocinar, que tiene una vida tranquila con su esposa, Que Sharon se llama Stone. Lori. ¿Cómo? Que Sharon Stone. Así, Sí. Sí, claro, digo, nadie se pregunta, ¿verdad? Que sea raro, que sea obrero y que
y qué bueno que esté casado con Sharon Stone. Es ahí lo distópico. Bueno, para él todo era normal, vivía su vida así normal. Y está ubicada en el año 2084, entonces a lo mejor todavía nos falta un poquito, a lo mejor ya lo rebasamos. Resulta que él tenía el sueño de viajar al espacio, de ir a Marte, pero como no podía, eh, pues decidió ir a una empresa para que le implantaran el sueño de que ya fue. Entonces esos sueños son eh, muy vívidos, muy reales, ¿verdad? Y si a él le ponían y le implantaban ese sueño, pues él iba a tener la sensación de haber estado en Marte, haber disfrutado, caminado por ahí, ¿verdad? Sin embargo, cuando va a la sesión de implantación, pues resulta que él empieza a desarrollar este discurso de que es un espía, de que lo habían dormido, ¿verdad? De que le habían implantado otro programa y que estaba encubierto. Entonces, dicen los doctores que nunca le lograron implantar ese recuerdo, que quiere decir que él ya lo tenía, ¿verdad? Entonces nos vamos enterando de que Douglas efectivamente era un espía, que la vida que tenía era ficticia, ¿verdad? Y él siempre recordaba rasgos de una mujer, y él de las revistas empezó a sacar ciertos recortes y armar un rostro de alguien que él no sabía quién era, pero que por algo estaba en su recuerdo. Entonces resulta que se encuentra, pues le hacen llegar un maletín, lo abre y le cuentan un gran secreto. Resulta que es él mismo diciéndole que es un agente encubierto, que la vida que tiene pues es una mentira, y que tiene que ir a un lugar para encontrar a los rebeldes, que son los que están pues, luchando contra las personas que tienen acaparadas la máquina del oxígeno del planeta. Entonces él tiene que ir bueno, porque están en Marte, ¿no? ¿Ah? Sí, es en Pasan Marte. muchas cosas en Marte. Aparece una señora, una Sí. mujer ahí con unos pechos raros. Sí. Bueno, sí, es cierto. Bueno, Y yo la me vi encanta la cuando manera era muy chico, eso fue lo que me quedó en la cabeza, ¿no? Después la volví a ver y ya me cambió el tema. claro. Es una película muy graciosa, es absurda, o sea, es totalmente, es nefasta, es absurda, pero es graciosa por lo mismo, ¿no? Y toca estos temas importantes, o sea, de una forma muy, eh, pues, graciosa, ¿no? O sea, te ríes pero de lo absurdo que es, y porque es algo serio. Y bueno, me encanta ese maletín porque le dice, eh, si ya viste este video, pues quiere decir que estás en peligro y se va a destruir en 5 minutos. Pues ya, él se va, avienta el maletín, se va, encuentra a los rebeldes y resulta que después también él era un doble agente que estaba trabajando para el dueño de la máquina de aire, que daba oxígeno a toda la comunidad ahí donde vivían, pero que al conocer a esa mujer pues se había enamorado y había decidido estar del lado de su bebé. Mata a su querida esposa Sharon Stone, muy a su pesar, y bueno, pues lucha por la libertad eh, de las personas, para que el aire no esté controlado y le pueda ayudar. Pero también la parte interesante al final es que él sale, se destruye el lugar donde está, entonces sale afuera a la parte de Marte donde no había oxígeno, y luego le empieza a cambiar la cara, se le hincha, se le salen los ojos y todo. Pero resulta que la máquina, el lugar se destruye, entonces la máquina también logra liberar todo el oxígeno a esa zona, pues ya
él salva a todos, se queda con la chica, y las personas ya tienen oxígeno libre, sin voz, ya no controlado. Creo que es una película que trata estos temas de la ilusión, ¿verdad? Todo es un holograma. Él puede tener un aparato que lo reproduce a él mismo, pero es un holograma. Viven dentro de un ambiente controlado. En este caso, el aire es el controlado. A lo mejor en nuestra realidad pues vamos a ver que el agua también está que se controle. Hay personas que tienen acceso al aire gratis cuando las otras necesitan pagar o tienen raciones nada más de aire, de oxígeno. Y bueno, es absurda, es divertida, pero pues más vale reír que llorar porque está temas también muy profundos, ¿verdad? Y me sorprendió también que fuera a sonar nuestras negas, pero creo que la película es muy buena. Es muy simpática, es muy entretenida y tiene tomas formidables, ¿no? La sacada del dispositivo por la nariz es inolvidable. Y también cuando lo agarran en el puerto espacial, ¿no? Que se quita la cabeza de mujer, esa también es inolvidable. Y la carrera por la pantalla negra en donde se ve el esqueleto, que era la primera vez que se ve un gráfico de computador de esa manera, ¿no? Entonces también muy llamativa. Sí. Y también el que introdujeran programistas, ¿no? O sea, no solo que haya lentes de realidad virtual, sino que te introducen el programa y ya sientes que estás ahí, ¿no? Entonces también es un antecedente de Matrix. Sí, de Matrix y de Neuralink también, de todo lo que viene, Claro. Fausto. Nada, me estaba acordando de ese pasillo negro, ¿no? Que es filmado en México, en el metro o en el aeropuerto, creo que es donde se filma esa parte, ¿no? Del Vengador del Futuro, y que es la que nos... la escena del metro, es en el metro, ese gran pasillo que pasa corriendo como un esqueleto, es el metro. Y, bueno, ahí se filma. Y que de alguna manera... ¿Y tienen esa máquina en México que lo hace ver a un esqueleto ahí o...? No, la adaptaron, vaya, o sea, es un pasillo para llegar más rápido a un lugar, sobre todo porque pensando en la gente que venía del aeropuerto. Entonces te subes ahí para no estar cargando las maletas. Claro que terminó siendo pues para que la gente que no quiere comer. Pero pues está en el metro de la ciudad. Digamos que Vengador del Futuro... Bueno, como acotación al metro del DF también le falta oxígeno. Sí, no, a pues, todos los metros. Creo que por eso lo buscaron, ¿verdad? y la buscaron por el DF, ¿no? Que también es una ciudad a la que le falta oxígeno, ¿no? O sea, y también es distópica, bastante. Cómo no, sí. De eso puede suceder miles de universos, ¿no? Como bien lo mencionaba, Marce La Pared es uno de ellos. O sea, cómo se divide la pobreza de Iztapalapa, ¿no? de una cuadra es una a otra. Película de ahí, de la ciudad. Y que de una cuadra a otra, ¿no? Está el primer mundo al octavo, el noveno infierno, ¿no? O que también piensas en los barrios de la India, ¿no? O sea, que de hecho, hacia allá voy. Taj Mahal súper bonito y a un lado toda la basura. Sí, de hecho la teoría, ¿no? Bueno, en este caso la teoría imperialista y totalitaria de Total Recall, pues bueno, que sucede en Marte, pues lo está haciendo hoy en día Elon Musk, ¿no? Que se quiere conquistar Marte y crear su imperio, ¿no? A partir de ahí, ¿no? De toda la gente que se lleve. Y claro, pues va a estar vendiendo el oxígeno a lo que da, ¿no? O sea, y bien vendido. El oxígeno no vives en Marte. Entonces lo tiene muy bien pensado Elon Musk, su cuestión de SpaceX y todo eso. Y ya sucede en la Tierra, ¿no? O sea, ya se vende el oxígeno embotellado en la India. Hay bares de oxígeno en la India, ¿no? En los momentos en que está más cruda la situación, pues tú puedes ir y pues echarte un poquillo de aire, ¿no? No una sede, ¿no? Puedes ir a echar un buen respirador para seguir la tristeza de respirar todo aquello que se pueda respirar en la India contaminada.
en la China, que también está completamente saturada, y bueno, pues nosotros tenemos nuestros referentes ciudadanos. En su momento llega también la contaminación de estar muy alta y que lamentablemente, pues también en Nuevo León, ya estamos llegando a batir el récord de de más oxígeno irrespirable, que forma parte del dominio, en este caso, o de la sociedad que se controla en Marte, el Vengador del futuro, y de la cual Arnold quiere pues liberar a todos. Y que pues bueno, la empresa se llama, en este caso, Repol, ¿no? O sea, y es, digamos que toda esta película pues viene a ser una obra de Philip Hendricks, que se llamaba pues, déjame ver porque se me está viendo por aquí, pero creo que es la de nosotros tenemos sus recuerdos y se los podemos proporcionar cuando usted tenga su dinero. Sí, nosotros recordamos por usted, ¿no? Así es, nosotros recordamos por usted, ¿no? Entonces, sí, de déjenos Philip K. Dick. Así de Philip K. Dick. Entonces, déjenos con nosotros el asunto, ¿no? De darle sus recuerdos por una módica cantidad. Sí. Entonces, ya no solamente ni el oxígeno, ¿no? Sino sus recuerdos, sus vidas, pues ya son vendibles hoy en día. Podemos recordar por usted al por mayor, la traducción, ¿no? Sí, pues en este caso ya sería la expansión de donde se basan en primera instancia las sociedades dirigidas y controladas. Primero, pues no solamente tu actitud, ¿no? Que es la que tenemos que modular primero y castigarte si no nos interesa. La otra es, bueno, tu vida total para trabajar y producir, ¿no? Como un elemento útil. Si eres inútil, pues te va al infierno de la habilidad. Y ahora, o te pues, vuelves comida. O te vuelves comida, como en Soylent Green. Y pues bueno, ahora también tus recuerdos y todo aquello que tú que pertenezca a ti, pues bueno, va a ser vendido a otras personas que se diviertan y demás, como pasa en Truman Show, que sucede en El Vengador del... Ojalá Arnold viva para siempre y nos rescate al final. Estos malignos que ya... Sí, el otro día lo vi tapando un bache y dije, Arnold es liebre, sigue siendo liebre. Don Terminator, usted es la persona que queremos que sea clonada, ¿verdad? Que es algo de lo que ya hablaba, ¿verdad? Jean Baudrillard, también nos faltó, ¿verdad? Un poco hablar sobre el padre, ¿verdad? De la cuestión simulada, sobre todo ya que inició, ¿verdad? Uno de sus árboles, sus libros más contundentes, ¿verdad? Lo de esta guerra no ha existido, que era la guerra del Golfo, ¿verdad? Todo esto es una simulación y nosotros pensamos, ¿verdad? Está sucediendo esto cuando en realidad no hay. Como primera tesis de la cuestión de la sociedad de consumo y después del simular y lo simulado comienza a ser pues todo aquello en lo cual ya nos estamos nosotros pues adentrando, aunque no queramos, porque pues así son las sociedades dirigidas y controladas. Tú no quieras, sí, pues por eso nos dirigen y nos controlan, sí. Ya formas parte de la olla, sí, ya está. Nomás estamos diciendo que de plan no tienes esperanza. Exacto, sí, o participas o te vuelves comida, ya está. Así es. Y vas a saber muy delicioso. Sí, sí. Vamos a poner condimentos y demás. ¿Cómo, Marcela? ¿Cómo? Que eso ya fue muy feo, dice Marcela, pero bueno, por eso todavía no hemos hablado de Silent Green. Apenas voy a comer puro ajo para saber a... Bueno, eso es lo que hacen ya los asiáticos. Ellos ya saben muy bien lo que es el mundo, entonces dale un mal sabor de boca al pop. No te cuides mucho, los veganos son los más... O sea, la venganza de la presa, saber mal. En el gourmet intergaláctico. Sí. Porque aparte no solamente te van a comer aquí, hay especies de otros lados que ya están comprando tu comida. Sí, es verdad. Eso es lo cruel. Ahí está, bueno, bien. Bueno, no sé, nos quedan un par de cositas por fuera. Sí, nos quedan todavía muchas películas. Esto se va a convertir en un tercer programa. ¿Sacamos tercer volumen para la semana entrante o descansamos y después retomamos? Quizá descansamos y lo retomemos para ver cómo está, si todavía no nos persiguen o... Bueno, entonces a odiar tanto. guarde usted cuidado, amigo youtubiente o amigo tiktokiente,
porque todavía estamos en las sociedades dirigidas, ¿no? Bueno, Así es, apenas estamos en lectura y películas clásicas entre 50 y 60. y lo que estamos falta apenas es, descubriendo a los conceptos primarios, simulación, es que todo. es un tema recurrente en la dramaturgia cinética y de televisión también, ¿no? Y HBO hace poco sacó Westworld, que definitivamente habla sobre una sociedad dirigida, ¿no? Sobre la Sí, vida y sobre el apenas están cyberpunk, ¿no? creando las primeras obras maestras. O sea, Entonces, ya hubo los primeros preludios, ¿no? Ahora sí ya estamos inmersos en esto. Está Black Mirror, lo Black podemos estar Mirror, viendo, sí, en estos días en que no vamos a tratar este tema para que se vengan también a debatir ahí. claro, ¿no? Y ni hablar de lo que es, por ejemplo, la relación antropológica que tiene con las sociedades dirigidas, todo el tema de las redes sociales, ¿no? Porque ahí hay un concepto Así es. antropológico muy fuerte que hay que comenzar a analizar del por qué, ¿no? ¿Por qué? Por- Ya Baudrillard habla de él y pues bueno, empezando el tercer capítulo hablamos del libro Contraseña. Sí, me encanta. Porque al final de cuentas, nuestro universo privado es una contra. Correcto. Ahí está. Bueno, O sea, muy ya creamos nuestro huevito en la Matrix desde hace mucho tiempo. Ay, hermano, yo lo único que sé es que si me ofrecen la píldora azul o roja, no sé, ya Ya no sabes ni cuál tomar. sí, ya no. Y las pastillas con las que comenzó Aldo Cruz, le dijo que también eran de colores. Cada una de ellas estaba o te formaba algo. Y es algo en donde también ya participamos, ¿no? Lo farmacológico viene desde la Segunda Guerra, ¿no? O comenzamos a creer en la medicina. En la extensión, más que la medicina, la extensión de la vida, ¿no? Que cada Pues hemos llegado a la píldora, clonación. claro, cada píldora nos extiende la vida, ¿no? Ese es el Así tema, es, así ese es es. el negocio. Ese es el negocio de la salud. No se trata de vivir con calidad, sino de vivir más. Así estés, Más tiempo. así seas un vejete lleno de químicos, pero vivir más. Bueno, muy Sí. bien. De aquí se desprende una cantidad de temas y una cantidad de locubraciones, ¿no? Que podríamos seguir toda la noche al son de unos buenos tequilas virtuales y unas micheladitas virtuales también. A ver Así es. a dónde nos dirigimos. Uy, qué hambre. Faltan unos taquitos también. Bueno, Eso sí. muchísimas gracias, Marce. No sé si quieras cerrar con algo esta segunda entrega que va a quedar en suspenso. Si quieres, tengas algo más que decir. Sí, pues Morfeo le dice a Neo, le dice, la Matrix está en todos lados, está en todo nuestro alrededor, incluso ahora en este mismo cuarto. Puedes verla cuando miras a través de tu ventana o cuando enciendes tu televisión. Es el mundo que ha sido puesto en tus ojos para cegarte a la verdad. Y luego después se encuentran al Cypher y le dice, ¿sabes? Sé que este filete no existe, sé que cuando me lo pongo en la boca, la Matrix le dice a mi cerebro que está jugoso y delicioso. ¿Sabes de qué me he dado cuenta después de 9 años? La ignorancia es una bendición. Entonces, decidir entre la píldora roja y la azul es Ahí, una sí, buena pregunta. ahí tiene usted, sí, señor. Fausto, ¿algo más? Buenísimo final, Marcela. Yo creo que Pues bueno, yo me despido con Dostoyevsky, ¿no? Una pequeña frase que de alguna manera enuncia, ¿no?, la sociedad dirigida y lo que se proporcionarle una satisfacción económica tal que no tengas que hacer otra cosa sino dormir, comer bollos y procurar que la historia universal no se interrumpa. Colmarlo de todos los bienes de la tierra y sumergirlo en la felicidad hasta la raíz de los cabellos. Pequeñas burbujas se elevarán y estallarán en la superficie de esta felicidad como el agua. ahí está. Es que, en otras palabras, dele el filete jugoso. Así es, denle ese filete jugoso y dígale que está rico, Exacto. aunque no existe. Aunque no exista. Ahí está. Bueno, muy bien. Yo creo que un final estupendo para esta segunda parte que queda en suspenso. Viene la tercera cabalgando, Bueno, cual jinete del apocalipsis. Así que prepárelo para que pierda toda esperanza y para que sea para que sea como
Vamos a diseñar la publicidad de vea este podcast y abandone toda esperanza al que vea este podcast, ¿no? Como la Divina Es Comedia. correcto, sí. Ahí Sí, está. sí, así lo mencionan en ella. Sí, entonces, bueno, muchísimas gracias, Fausto, muchísimas gracias, Marcela, como siempre ha sido un enorme placer. Me quedaría eones conversando con ustedes, pero hay que volver a la realidad y dejar ¿Cómo esta sería la distopía. realidad si a nosotros nos pusieran a diseñarla? Bueno, yo creo en mi caso habría muchas hachas. No, tú no diseñas nada. Yo me quedo quieto. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a todos. Nos estamos encontrando el próximo lunes, donde vamos a venir con otro Contraluz, porque todo es mejor cuando lo ves a contraluz. Bye bye.